Bueno, todavía no, perdón, perdón. Está cargando. Está cargando. Ay, perdón. Y parece que ahora sí. Listo. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de actividades La Mujeres, las Niñas y la Ciencia, escribiendo juntas nuestra historia, que se está llevando a cabo en honor al marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. El día de hoy tenemos el gran honor de presentarles a la bióloga Montserrat Castellano, quien a través de la Brigada de Conservación de Orquídeas de México nos presentará la charla Conservación de Orquídeas de México ante el cambio global, retos y alternativas. Montserrat es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con experiencia en el área botánica, particularmente en técnicas de micropropagación in vitro y conservación de orquídeas mexicanas, así como en el ámbito de la histología vegetal y en el trabajo comunitario. Ha impartido talleres, cursos y capacitaciones a nivel nacional en universidades, ejidos comunitarios y colaborando en eventos internacionales de divulgación de la ciencia. Ha colaborado en la capacitación de anfitriones del Museo de la Ciencia Universum y actualmente es miembro activo de la Brigada de Conservación de Orquídeas del sureste de México y encargada de la difusión y vinculación de este proyecto en la Ciudad de México a través de la Red Juvenil de la ONU en México. La Brigada de Conservación de Orquídeas del Sureste de México tiene como principal objetivo el trabajo de conservación y reintroducción de especies de orquídeas mexicanas a través de estrategias de capacitación en educación ambiental que permitan un manejo adecuado y sostenible de los recursos en las comunidades originarias. Y bueno, ya está aquí con nosotros la bióloga Montserrat, a quien le voy a ceder la palabra para que continúe con la charla. Muchas gracias, Diana. Bueno, agradezco primeramente a todos los organizadores. Creo que para mí es un gran honor estar compartiendo este proyecto, que ha sido un proyecto en conjunto realmente ya que hemos trabajado durante 3 años, y pues estarlo compartiendo con otras personas, mujeres involucradas en la ciencia, pues es un gran honor para mí. Bueno, como les mencionó Diana, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la conservación de orquídeas en México ante un panorama que estamos viviendo actualmente, que es el cambio global, y algunos retos y alternativas que hemos ido generando a lo largo del tiempo para poder eh, vincular a las comunidades también a este tipo de estrategias. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible en el ámbito, por ejemplo, de algunas soluciones que se están dando actualmente en el mundo y que pueden generar un impacto a nivel nacional, pero también internacional. Después vamos a hablar un poco de las mujeres que han estado involucradas en la orquideología, particularmente en el sureste de México, para dar pauta a hablar de quiénes somos como organización y cómo surge toda esta idea. Después, un poco de las generalidades de esta familia tan fantástica que es la familia Orquidaceae, la diversidad, la importancia de su hábitat en México, algunas amenazas que actualmente encuentran estas orquídeas para su conservación y que además son especies que están dentro de este listado, que es la NOM 059. Finalmente, vamos a dar algunos ejemplos de lo que hemos venido trabajando para su conservación. Pues empezamos, ¿no? Nosotros bien sabemos que la Agenda 2030 nos habla acerca de algo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un término que se fue modificando a lo largo del tiempo. Anteriormente lo que se manejaba eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero estos fueron cambiando porque tenían que tener un enfoque que fuera mucho más transdisciplinario y que fuera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, cada uno de estos objetivos está enfocado para transformar el mundo, para generar impactos en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que exista un objetivo para la salud y el bienestar no puede estar desvinculado con, por ejemplo, la educación de calidad. A su vez, la educación de calidad no puede estar desvinculado con la creación de las comunidades sostenibles. Aquí vamos a entender que cada uno de los objetivos está vinculado de alguna u otra manera, ya que solamente de esta manera podemos generar lo que realmente involucra el desarrollo sostenible.
que en este caso es el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental, ¿no? Hay 169 metas dentro de esta agenda y 232 indicadores que nos van a ayudar principalmente a entender cómo se ha ido generando esto y a lo largo del tiempo cómo se han ido cumpliendo en la agenda mundial y en la agenda nacional. Los principales retos a los que nos enfrentamos no solamente van conforme a lo que tiene que ver con el cambio climático, que es la variación del clima, que involucra, por ejemplo, a muchos aspectos que tienen que ver con la modificación de los ecosistemas, la degradación ambiental, sino que también mucho de la mano, como les mencionaba, con aspectos económicos, el financiamiento utilizado para aspectos de desarrollo y algunos aspectos que tienen que ver con pobreza y desigualdad. Si nosotros nos pusiéramos a definir realmente qué es desarrollo sostenible, entendíamos que es cómo podemos satisfacer las necesidades que actualmente tenemos como generación sin afectar pues las necesidades que van a tener las generaciones futuras. Esto en cumplimiento, por ejemplo, con sus recursos, con todo lo que involucra los tres pilares fundamentales que complementan a lo que es realmente un desarrollo integral. En este caso, pues que tienen que ser universales, integrados y sobre todo que tienen que ser inclusivos. Para esto siempre me gusta hablarles mucho de que tenemos que pensar de alguna manera global, pero la acción tiene que ser muy local, porque los problemas que se generan en una comunidad involucran muchos factores que no pueden traslaparse a cualquier otro lugar, ¿no? Ahora bien, nosotros hemos venido trabajando con esta red desde este enfoque, donde no podemos desvincularnos del sector privado, de las ONGs, del gobierno, de la academia, porque todo esto en conjunto con la ciudadanía, pues nos da un enfoque que sea realmente un enfoque sistémico, que quiere decir que podamos colaborar entre nosotros para buscar soluciones que sean reales y tengan un impacto a largo plazo. Además de esto, pues que busquen generar muchos vínculos con la sociedad. Entonces, para las transformaciones del cambio, principalmente les hice aquí un pequeño resumen de las que creo que son muy importantes que vamos a considerar de aquí hasta el 2030, son la educación, porque sin educación realmente no podemos hablar de inclusión social, de dignidad laboral o de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, la salud y el bienestar, porque actualmente es algo muy importante que tenemos que abordar, no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino porque es un tema pues muy relevante para que podamos realizar todas las demás actividades, ¿no? El alimento, la producción de alimentos y el uso sostenible de la tierra, creo que es uno de los pilares fundamentales que tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que se estén degradando muchos de los ecosistemas es porque no hay un uso sostenible de estos recursos. Las ciudades inteligentes, los transportes, pues es algo que vamos un poco en el futuro, que tiene que ver con el Internet de las cosas, un transporte que pueda ser más accesible para todos. Y pues todo esto nos lleva a lo que es la revolución digital sostenible, en donde yo les voy a hacer una recomendación que puedan descargar principalmente esta aplicación, que les va a dar algunos consejos de los objetivos de desarrollo sostenible para quienes se quieran introducir en el tema y algunos pueden hacer a diaria que impactar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible o inclusive proponer propuestas a nivel local o en el caso de que ustedes se quieran unir a una propuesta que esté promoviendo a alguien más, pues bien pueden hacerlo. Ahora les voy a empezar a hablar de un tema que me apasiona muchísimo. En este caso es las mujeres dentro de la orquideología. Aquí, pues bueno, si yo me pusiera a hablar de todas las mujeres que han impactado de alguna u otra manera dentro de la orquideología, sería una lista bastante amplia. En este caso, yo decidí elegir a 3 personas que son principalmente muy importantes para el sureste de México y las orquídeas en esta zona, ¿no? La primera es Johanna, que es fundadora de Pronatura en la península de Yucatán.
y se ha dedicado a escribir la historia natural de estas plantas. Ha tenido durante y a lo largo de toda su vida, ¿no? La segunda es la doctora Rebeca Menchaca, quien ha dedicado gran parte de su tiempo eh, ¿sí, sí están viendo la presentación? Disculpen. Sí se ve, pero no sé Ok. si estás cambiando Mm, de presentación. no, Bueno, ¿ya aparece bien? sí se ve, Ok. sí. Ha dedicado gran parte de su vida a la conservación in vitro, principalmente de especies como es la Vanilla planifolia, y el aprovechamiento sustentable de este mismo, con la creación de diferentes unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, y pues inclusive en conjunto con el trabajo que ha fundado con los productores locales de vainilla, propusieron lo que es el Día Nacional de la Vainilla, que va a ser el 10 de diciembre de cada año. Y finalmente la doctora Aishbee Damon, quien se ha dedicado gran parte de su vida a la ecología y el cultivo sustentable de este recurso, además de ser encargada del Departamento de Conservación de la Biodiversidad y creadora del Jardín Etnobotánico de las Selvas del Soconusco, y pues con su creciente idea de poder generar un impacto a nivel local, de poder generar nuevos cambios que pudieran promover la conservación, pues surge nuestra organización, que es la Brigada de Conservación de Orquídeas del Sureste de México, en donde promovemos principalmente divulgación, conocimiento tradicional, pero también científico, que llevan al aprovechamiento sustentable de orquídeas en las comunidades del sur y sureste de México. Estamos conformados principalmente por 15 integrantes, que estamos repartidos en diferentes estados de la República, principalmente del sur, sureste y centro de México. Nuestras actividades son varias. Por ejemplo, en el estado de Campeche se han promovido los paseos ecoturísticos. En Mérida hay un distribuidor de miel de abeja, principalmente porque ahí es donde se promueve la meliponicultura, que es una técnica ancestral que utilizan los mayas para poder promover la preservación de las abejas nativas, y también va muy vinculado a la preservación de la flora nativa. En Chiapas, pues bueno, se han colaborado en diferentes partes, lo que es, por ejemplo, en las Margaritas, en Teopisca y en la Sierra de Mariscal, además del Soconusco, promoviendo diferentes proyectos que tienen que ver con el café orquídea, que tienen que ver con las artesanías con flores, también algunos proyectos que tienen que ver con la creación de orquídeas in vitro miniatura para su, su difusión y su comercialización. En la Ciudad de México, pues hemos promovido muchas capacitaciones, principalmente a universidades y a talleres que tienen que ver con el cuidado y la conservación de las orquídeas. En Oaxaca, que están mis compañeros Sinoé y María Juana, pues han promovido mucho a la cultura mixteca y zapoteca con la preservación de sus lenguas, pero también de la cultura y sobre todo de orquidearios comunitarios. Por favor, si van teniendo dudas, las pueden escribir o comentarios. Bueno, aquí es un poco, ¿sí? Solo tantito. Sí te sugeriría que apagues tu video porque se escucha entrecortado en algunos momentos. Ok. A ver si disminuye. Gracias. Aquí podemos ver algunas de las imágenes en resumen de lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, que incluye desde la reintroducción de especies, también tiene que ver con la conservación in vitro de algunas orquídeas, la elaboración de algunas artesanías con las flores encapsuladas. Hemos colaborado en algunos otros museos, tales como Universum o el Museo de la Orquídea, dando principalmente capacitaciones que involucren a la comunidad y que puedan difundir este tipo de conocimiento. La inclusión, por ejemplo, también de lo que son la miel de abeja de las abejas nativas, y en algunos ejidos comunitarios dando capacitación a UMAS, como les mencionaba, que son estos lugares donde se conserva la flora y la fauna silvestre. Entonces, en resumen, pues nuestro trabajo se ha caracterizado por ser en conjunto, un trabajo que tiene mucha ética, un trabajo comunitario que lleva a cabo la reintroducción de especies
y el rescate y la formación de nuevos orquidarios comunitarios que finalmente terminen en ese modelo que son las sumas. Y dentro de la familia Orchidaceae, que es considerada además una de las más diversas dentro del reino vegetal, es cosmopolita y evolucionada. Hay 30.000 especies en el mundo, repartidas en 700 géneros. Y pues hay algunas características que me gustaría platicarles, que creo que son muy interesantes de conocer, porque a diferencia de otras plantas con flores, pues vamos a encontrar muchas particularidades. En este caso, por ejemplo, las semillas, si nosotros las observáramos en un microscopio, nos daríamos cuenta que carecen de una sustancia que se llama endospermo. Esta sustancia es como una sustancia de reserva que sirve para que la planta pueda germinar. Entonces, al carecer de esta sustancia de endospermo, necesitan asociarse con algunos otros organismos, como son, por ejemplo, los hongos formadores de micorrizas. Estos hongos pueden encontrarse muchas veces en las cortezas de los árboles, principalmente de encinos, liquidámbares o quercus. Ya posteriormente, como vamos a encontrar muchas condiciones de humedad, esta semilla se va a empezar a hinchar y después se va a romper lo que es su cubierta, que se llama testa, va a dar formación a los primeros protocormos, que no son más que un cúmulo de células de color verde porque están promoviendo mucho la presencia de la clorofila, y en ese caso se van a formar los primeros primordios foliares, y cuando ya empiezan a salir las hojitas, ya lo consideramos como plántulas, que van a tener sus raíces, y que conforme el tiempo y dependiendo de la especie, van a formar flores, ¿no? Estas flores quieren decir que ya están aptas para su etapa reproductiva, es decir, para ser polinizadas. Bueno, como les mencionaba, en el caso de las semillas de las orquídeas, pues son muy pequeñitas, casi como un polvo. Entonces, lo interesante también es de que a pesar de que en sus cápsulas de semillas hay millones de ellas, solamente el 4% sobrevive, porque necesita encontrar condiciones muy específicas de lo que son principalmente de humedad, de luz, de temperatura y de asociación con otros organismos. En este caso, pues los hongos formadores de micorriza. Y a veces cuando vamos en el campo, llegamos a ver, por ejemplo, es la presencia de este color blanco, y podemos pensar que es como algo malo, ¿no? Cuando en realidad es una característica muy común en las plantas, como son las orquídeas, que es un tejido, es algo normal, que se llama velamen, y les sirve para protegerse, por ejemplo, contra condiciones muy extremas de sequía, o cuando hay temperaturas muy cálidas, por ejemplo. Otra de las características que vamos a encontrar es que tienen una simetría bilateral, lo que quiere decir que si nosotros la dividimos a la mitad, van a ser completamente iguales de ambas partes, ¿no? Va a constar de 3 pétalos, que van a verse uno de ellos modificado para llamarse también como labio o labelo, que va a ser lo que principalmente atraiga a los polinizadores, porque va a presentar una gran variedad de formas exuberantes o colores que los van a atraer. También 3 sépalos, en este caso son los que se representan de esta manera, en forma de triángulo, y la presencia de una columna que se va a encontrar dentro, en esta estructura reproductiva que va a estar como unida. Y es otra de las características que va a ser muy diferente a cualquiera de otras angiospermas, porque sus órganos sexuales están fusionados. Entonces, al estar fusionados, pues de alguna manera es como una adaptación evolutiva muy padre que ellas tienen para poder reservar lo que es principalmente estas estructuras, que son los polinios, en su conjunto son polinarios, y se van a pegar al cuerpecito de las abejas macho, principalmente, para que puedan ser transportadas y les permita su reproducción. Entonces, pues también las orquídeas presentan una complejidad de interacciones muy padre, muy compleja. En este caso, no solamente con los hongos en el momento en el que germinan, sino también con, como les mencionaba, con algunos otros polinizadores, como es el caso de estas abejas eulocinos, que son abejas del neotrópico, que son iridiscentes y que son principalmente machos, porque además muchas veces lo que hacen es perfumarse con los aromas florales de las orquídeas
para poder atraer a sus hembras, ¿no? También pueden presentar algunas interacciones con hormigas mutualistas, como es en el caso de esta planta, que es Myrmecophila grandiflora, y principalmente como esta plantita genera algunos néctares extraflorales, las hormigas se ven atraídas por este néctar como una recompensa, pero por otro lado las hormigas también protegen a las orquídeas de muchos depredadores que se las quieren comer. Entonces, si llegamos a ver algunas hormigas dentro de las orquídeas, pues dejémoslas porque al final de cuentas es su hogar. Otro de los ejemplos que me gustaría mostrarles y creo que es muy interesante cuando hablamos de evolución y orquídeas es este ejemplo de la orquídea de Darwin, que se llama Angraecum sesquipedale, y es principalmente una orquídea de Madagascar que presenta pues un nectario de 30 centímetros. Entonces, Darwin dedujo en su momento que tenía que haber un polinizador que que tuviera una probóscide del mismo tamaño que pudiera polinizar principalmente esta orquídea. Y así fue como lo encontró, y esta polilla se llama Xanthophan morgani. Entonces, ese es un ejemplo de que a lo largo del tiempo las orquídeas han ido evolucionando con sus polinizadores. Esto es muy interesante de entender porque Darwin nos dice realmente que las orquídeas son el resultado de adaptaciones evolutivas a lo largo del tiempo. En México hay que hablar un poco de diversidad. Tenemos alrededor de 1,260 especies y 40% de ellas van a ser endémicas. Van a encontrarse principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. El 80% son epífitas, lo que quiere decir habitan sobre los árboles, principalmente quercus. Ahora bien, les voy a dar una pequeña muestra de vamos a entender la complejidad de sus formas y además la importancia que tienen en México. Esta primera orquídea pues es pulpito y también es llamada Prostichea cuculeata, su nombre científico. Entonces tiene un labelo resupinado, lo que hace que la morfología floral asemeja a lo que es realmente como un pulpito. Principalmente la vamos a poder encontrar en los estados de Oaxaca y pues es una orquídea que también es muy interesante conocer, ¿no? Esta segunda es una orquídea de una fotografía que tomó Diana Molina en Chiapas y se llama Gestanopea zacata. Principalmente este género de orquídeas presenta aromas florales muy específicos que atraen a estas abejas iridiscentes, que son las euglosinos, y que van a presentar flores muy grandes. Antes hay algunas que son muy pequeñas y que además crecen en forma, por ejemplo, de arpón. Ese es el Porphyllum laxiforum, que la vamos a poder encontrar principalmente en los estados de Oaxaca. Hay algunas orquídeas que van a tener unos colores muy llamativos y que además van a tener un nombre de acuerdo al lugar en donde habitan. En este caso, por ejemplo, la reserva de los Tuxtlas, pues podemos traer esta orquídea que se llama Mormodes tuxtlensis. O también podemos encontrar orquídeas miniatura que van a crecer sobre el envés de las hojas y van a ser principalmente polinizados por algunos dípteros, como es en el caso, por ejemplo, de esta orquídea que crece en la reserva del Soconusco, que se llama Lepanthes acuminata. Pero bueno, ya vimos toda la importancia biológica. A lo largo del tiempo han estado presentes este tipo de recursos, ¿no? Desde la época prehispánica, por ejemplo, la vainilla era muy utilizada para endulzar bebidas de cacao, principalmente el chocolate, y actualmente tiene una importancia muy relevante en cuanto a la industria alimentaria y cosmética, por ejemplo. Algo interesante de la vainilla, pues es que es una orquídea trepadora, es semiepífita, y que además tienen flores que duran solamente unas horas. Esto es muy interesante porque es muy difícil que su polinizador pueda encontrarlas abiertas para poder ser polinizadas, ¿no?
Entonces lo que se recurre actualmente pues es a la polinización manual, lo cual ha ido afectando de que se pierda la variabilidad genética. Y pues por lo cual también se encuentra dentro de la NOM 050. Esto se ha ido cultivando, el cultivo tradicional cruz en Papantla. Los servicios ecosistémicos que nos dan estos grandes lugares y tan complejos, ¿no? Como son los bosques de niebla, que pertenecen al 1% únicamente, menos del 1% del territorio nacional, y nos brindan diferentes servicios ecosistémicos que van desde la absorción del CO2 atmosférico, como sumideros de carbono, nos proveen de alimentos, nos dan un refugio para la flora y la fauna silvestre, ayudan a la mitigación del cambio climático, promueven la captación de agua y la filtración de la misma, y además pues dan una belleza escénica inigualable, ¿no? Aquí podemos encontrar a diferentes especies de flora, por ejemplo también a magnolias, al árbol de a la flor de manita. Podemos encontrar algunas otras ejemplares como es el quetzal, por ejemplo, que podemos ver en esta imagen. Y aquí les dice una analogía porque es una orquídea que se llama, su nombre común es orquídea quetzal, y podemos verla aquí, se llama Dicea glauca, que va a crecer pues asemejando lo que es la cola de un quetzal. Entonces, ambas especies han sido muy depredadas también, y pues hay que generar conciencia acerca de este tipo de ejemplares que habitan en condiciones pues muy específicas dentro del bosque de niebla, ¿no? Acorde con Conavio, pues prácticamente lo que es el bosque de niebla se va a encontrar en las partes altas de lo que es la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Juárez, así como también la Sierra Norte de Chiapas y la Sierra Madre del Sur en Oaxaca y Jalisco. Aquí les recomiendo otra aplicación que ustedes pueden consultar, que es Global Forest Watch, en donde van a poder principalmente ver a todos los bosques en tiempo real, todas las amenazas que pueden estar sufriendo desde incendios forestales, desde aprovechamiento maderable, así como otros, pues algunas aplicaciones que se están utilizando actualmente para el aprovechamiento sustentable de los bosques. No podemos tampoco hablar de todos estos beneficios de los ecosistemas tan complejos como son los bosques de niebla, si no hablamos también no solamente del cambio climático, de la variación que está habiendo y de lo que está afectando, ¿no? Si no hablamos de la actividad antropogénica que ha ido generando, por ejemplo, la disminución de especies de orquídeas en la naturaleza. Principalmente, pues encontramos que son dos principales razones por las cuales se están disminuyendo las poblaciones, se están extinguiendo cada vez más especies, que es la fragmentación de los hábitats, principalmente, pues lo que les decía, por la industria alimentaria, por el mal manejo de estos recursos, por el hecho de que no se han promovido muchos sistemas agroforestales que promuevan no solamente el desarrollo económico, sino también el desarrollo, pues, ambiental de estos lugares, ¿no? Y por otro lado, el comercio ilegal, en donde se ha promovido un gran mercado negro de orquídeas, no solamente, por ejemplo, en las redes sociales, sino que también en mercados locales y en muchos lugares donde no tienen un permiso realmente para poder estar vendiendo estos ejemplares. Evitemos comprarlos porque esta es una manera de apoyar a que no se sigan extinguiendo estas especies en la naturaleza. Desgraciadamente, México ocupa el 5º lugar en la de deforestación y se pierden anualmente 500,000 hectáreas de bosque. Entonces, pues les puse aquí un ejemplo de algunas especies que ya están dentro de esta NOM, porque son alrededor de 190 especies que ya se encuentran en alguna categoría de riesgo, pero aquí les puse ejemplos muy importantes para la diversidad mexicana, como es Cynoches ventricosum, que es la orquídea cisne, Guariante skinneri, que es la flor de la Candelaria en Chiapas, o la flor nacional de Costa Rica, que también le llaman guaria morada, y Vanilla planifolia, que en este caso, pues como les había mencionado, tiene una gran importancia desde la cultura totonaca hasta nuestros tiempos. Pero, ¿qué alternativas tenemos realmente para conservar? Bueno, ya les mencioné un poco de lo que son las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre y cómo estas no buscan solamente conservar a las especies, sino conservar a los ecosistemas dentro de estas especies. Aquí yo les puse un ejemplo de una orquídea que ya se encuentra extinta en la naturaleza,
que en este caso es la Elia bulliana, que es una orquídea que principalmente se va a encontrar en la reserva de la biosfera del Meztitlán, y pues en general todas las laelias han sido consideradas como flores de ornato, por ejemplo, para el Día de Muertos, y esta es una de las razones por las cuales se han extraído y pues han ido terminando con sus poblaciones en los ambientes naturales. Para esto pues, va a haber varios tipos de unidades de manejo para la conservación que se pueden ir enfocando por el tipo de manejo o por el tipo de aprovechamiento. Por ejemplo, si nosotros hablamos por el tipo de manejo intensivo, que es condiciones muy controladas, que es en un laboratorio, por ejemplo, un laboratorio in vitro, ¿no? O con el tipo de manejo extensivo, que puede ser en vida libre, en áreas naturales protegidas, con ser extractivo, en donde utilizamos, por ejemplo, partes de la planta para poder reproducirla, o bien las flores para encapsularlas, pero siempre bajo muchos planes de manejo que no estén afectando a las poblaciones, ¿verdad? Y por otro lado, el tipo de aprovechamiento no extractivo, que es el que más nos gusta promover, es aquel que se genera a partir pues, de los jardines vivos, de los jardines botánicos, de los corredores comunitarios, de la educación ambiental. Todos estos en conjunto, si también lo podemos hacer mixto, por ejemplo, este modelo, pues vamos a generar los beneficios que incluye el desarrollo sostenible, que como les mencionaba en un principio, es el social, económico y medioambiental. Además, promoviendo, por ejemplo, la producción de sistemas agroforestales, como en este caso el cacao, el café. Por ejemplo, también tiene mucho que ver que se promueva lo que les había mencionado de la meliponicultura o algunas técnicas ancestrales que ayuden a una producción sostenible y que no esté deteriorando a los ecosistemas, ¿no? Que se restaure, por ejemplo, con plantas nativas de la zona, los lugares, y que existan además alternativas económicas que sean muy viables para la comunidad. Aquí les pongo un ejemplo de lo que se ha hecho a lo largo del tiempo en cuanto a estos modelos, que es el café orquídea, que es un proyecto que surge en la reserva de la biosfera del Triunfo y del volcán Tacaná, que se elabora principalmente para la conservación de áreas naturales protegidas y de especies dentro de la NOM, y que contribuye, por ejemplo, el cultivo de café de altura a la adaptación y establecimiento de algunas especies de orquídeas epífitas, principalmente, por ejemplo, del género Notilia, orquídeas muy pequeñitas, ¿no? Miniatura. La educación ambiental no solamente es el eje fundamental de, por ejemplo, la elaboración de estas flores encapsuladas, sino que también permite la inclusión, por ejemplo, de la participación de las mujeres en la comunidad para las actividades económicas dentro de esto, ¿no? Permite la reintroducción de especies nativas y la formación de orquidarios comunitarios. Entonces, esto es muy relevante que se vaya implementado no solamente en Chiapas, sino en las comunidades en donde hay mucha diversidad de orquídeas y sobre todo hay todavía esta brecha de género que se tiene que ir rompiendo, ¿no? Ahora les voy a mostrar un pequeño recorrido del trabajo que ha ido haciendo mi compañero Silvino, que es biólogo y ha hecho un trabajo pues excepcional y muy, muy bueno en el sentido de la promoción y pues sí, por ejemplo, la aceptación de algunas especies que han llegado de decomisos de Profepa para poder dar conocimiento a esto. Este es el caso del Jardín Botánico de Xochocti, que se encuentra principalmente en lo que es el estado de Puebla, en un municipio que se llama Cuetzalan, y que es fuertemente influenciado por la cultura náhuatl, y que además pues tiene muchos lugares ecoturísticos y zonas arqueológicas de gran importancia para México y para nuestra cultura en general. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, que en esta zona también hay principalmente dos problemas que se ven muy enmarcados
y que, bueno, yo creo que es muy importante que los conozcamos también para que no los sigamos promoviendo. En este caso, muchas veces en las carreteras o en los mismos mercados locales llegamos a ver la presencia de estas macetitas que están formadas principalmente por las raíces de un helecho arborescente que nos ha acompañado desde la época prehistórica, ¿verdad? Y que además es un relicto de la naturaleza que se encuentra en peligro de extinción. Y por otro lado, muchas especies de orquídeas que han sido saqueadas de los bosques. Entonces, por favor, si llegamos a ver este tipo de cositas en estos lugares, pues evitemos comprarlo porque a largo plazo esto está devastando pues con la diversidad de los bosques y no solamente eso, ¿no? Sino que no está trayendo realmente un beneficio real a las comunidades a largo plazo, porque se van a acabar los recursos en un determinado momento. Entonces, ¿qué se está haciendo realmente para el rescate de orquídeas en esta zona? Principalmente va con la siembra y el cuidado de estas ejemplares para el conocimiento local y pues a veces internacional de nuestras especies que muchas veces son endémicas y únicamente se encuentran, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, en México y se encuentra amenazada. Hay otros ejemplares, tales como Rincostele rossi, en donde podemos ver que pues, tiene una morfología muy particular. Scaphioglotis imbricata, que es una orquídea también muy pequeña y muy valorada en la zona. Prostekea vitellina, que es una de las orquídeas que realmente no se va a adaptar a otro ambiente que no sea de unas condiciones de humedad muy particulares como lo son en los bosques de niebla, ¿verdad? Su nombre común es manuelitos, aunque en algunos otros lugares le dicen gallinitas, y está sujeta a protección especial. Stanhopeia tigrina, que su nombre común es toritos, pero en la época prehispánica le llamaban también orquídea cabeza de serpiente por su morfología. Esta orquídea también es endémica de México y se encuentra amenazada. Sobralia macranta es una orquídea terrestre que tiene unas flores espectaculares y pues que su nombre común es flor que llora al borde del agua. Oncidium esfacellatum, esencial para la zona en Cuetzalan, ya que no solamente la vamos a poder encontrar en el jardín botánico, sino también en muchas de las zonas urbanas, llenando a todos los encinos de floraciones e inflorescencias muy vistosas de color amarillo, y su nombre común es flor de mayo porque justamente en este mes es el que florece. Entonces, como ustedes ven, es muy importante también promover los orquidarios comunitarios, porque si bien no podemos evitar muchas de las cosas que se han ido generando, como por ejemplo los incendios forestales, la devastación de algunos ecosistemas, podemos ir rescatando estos recursos para formar pues lo que son los orquidarios comunitarios dentro de la zona, que todavía presentan muchas de las condiciones climáticas que estas orquídeas necesitan. Aquí les pongo, por ejemplo, el ejemplo de una orquídea que también es endémica de México, que es Ericina hialino bulbón, y se encuentra principalmente en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. No solamente las orquídeas van a convivir, como les había mencionado, comprenden una red de interacciones muy compleja, muy padre, con líquenes, con hongos, con árboles hospederos, con polinizadores, entonces son muy importantes para los ecosistemas y poder restaurar y rehabilitar en estas zonas es de bastante prioridad, ¿no? Para nosotros. Aquí podemos ver los resultados de lo que se ha ido generando en la comunidad de Ixtlán de Juárez, que va principalmente al cultivo y la implementación de estos orquidarios comunitarios con la finalidad de hacer un poco más caminos, que puedan guiar a las personas que van de visita, que puedan dar a conocer la flora local, que se les pongan algunas etiquetas que ayuden a identificar los ejemplares. Realmente el estado de salud de las plantas es muy bueno cuando hay floraciones, cuando hay nuevos brotes. Eso nos está indicando pues, que las orquídeas fueron realmente bien cultivadas.
Ahora les voy a platicar un poco del trabajo de mis otras compañeras dentro de la organización, que han sido mujeres ejemplares dentro de la conservación de orquídeas del sureste de México. La primera de ellas es la bióloga Diana Molina, quien es originaria de Teopisca, Chiapas, y ha dedicado gran parte de su vida a lo que es la promoción, la divulgación de la orquideoflora de Chiapas. Y no solamente eso, sino que actualmente se encuentra trabajando con lo que es entender cómo es que interactúan los polinizadores con algunos aromas florales. Recuerdan un poco las preguntas que se hizo Darwin en su época, pues mi compañera de alguna manera le interesa mucho estos temas, ¿no? Por otro lado, la ingeniera Adelmi Aureliana Pérez ha sido un elemento muy importante en el sentido de la conservación in vitro, ya que ella ha promovido un protocolo que principalmente sirve para la implementación de orquídeas miniatura y floración in vitro en la zona de Soconusco, Chiapas, y que además va a promover mucho lo que es la conservación local, ¿no? No solamente esto, sino que también tiene la ambición de generar un proyecto a nivel comunitario con el cultivo sustentable de vainilla. Por otro lado, mi compañera María Juana Martínez, que es originaria de la Sierra Mixteca oaxaqueña, pues principalmente se ha enfocado en promover a nivel comunitario estas capacitaciones que principalmente buscan la generación de nuevos jardines botánicos y la generación de la conservación en general de los bosques de niebla. Y pues finalmente quiero dar un agradecimiento muy especial a los diseñadores Bansi, Paulina y Jesús, que son el equipo de DIMA, porque durante este proceso, en un proyecto personal que es la educación y la sostenibilidad, me han apoyado muchísimo y de sobremanera para poder difundir y transmitir todo el amor que nosotros tenemos acerca de la conservación y las orquídeas. Y pues estamos cada vez mejorando un poco más en este aspecto para poder ofrecer a todas las personas que estén interesadas en este proyecto, pues nuevas herramientas que les ayuden a colaborar también y entender, por ejemplo, algunos aspectos pues tan básicos como son, por ejemplo, el cultivo de orquídeas, que los introduzcan a este mundo pues que realmente a nosotros nos encanta, ¿no? Entonces, en este caso, les quiero estar teniendo en venta un manual de orquideología básica que hemos estado elaborando a lo largo de bastante tiempo. En este caso, para transmitirles a ustedes toda la importancia que tiene no solamente esta familia, sino, por ejemplo, aquellos que quieran empezar con el cultivo ornamental de orquídeas, pues no estén afectando realmente los ecosistemas y puedan, por ejemplo, implementarse con algunos otros ejemplares que son híbridos, que son especies híbridas o que realmente son, no están dentro de la NOM y no están afectando realmente a los ecosistemas, ¿no? En este caso, lo que yo busco no es promover más estas malas prácticas, sino por el contrario, que todas las personas que estén interesadas en el cultivo de orquídeas hagamos las cosas de una forma más sustentable, más amigable realmente con nuestros ecosistemas, ¿no? A largo plazo. Y pues finalmente me gustaría dar una reflexión de cómo podemos aportar todos nosotros a realmente generar nuevas alternativas, no solamente en el ámbito de la conservación de orquídeas, sino en general de la conservación de todos nuestros ecosistemas. Y es que podemos empezar con acciones muy pequeñas, como por ejemplo el consumo responsable a nivel local, más saludable en nuestra alimentación, por ejemplo. Evitemos promover este tipo de tráfico ilegal, no compremos especies que están dentro de la NOM, de cualquier tipo, no solamente de orquídeas, ¿no? Sino de vida silvestre. Hay muchas aves que se encuentran también en grave riesgo y que pues mueren durante este proceso, ¿no? Casi el 80% muere. Visitemos los jardines botánicos, ya sea de manera virtual o cuando podamos hacerlo realmente, porque allí de alguna manera son museos vivos en donde nos va a permitir interactuar con los organismos, conocerlos sin afectar los ecosistemas, ¿no? Preservemos todas las formas de vida porque por muy diferentes que sean a nosotros, son muy importantes.
dentro de todo este entramado, ¿no? Participemos en campañas locales, por ejemplo, de jardines de polinizadores, de reciclaje de residuos, de reforestaciones de especies nativas. Exijamos, sí, pero sobre todo actuemos para que nuestros derechos puedan cumplirse como sociedad, como comunidad, y podamos informarnos y a largo plazo capacitarnos para buscar alternativas que sean legales y que puedan generar un impacto muy bueno en la conservación. Yo creo que lo podemos hacer orientándonos, acercándonos a las personas correctas para poder realizar las cosas, ¿verdad? Y les quiero compartir un poema muy bonito que, bueno, en la presentación del libro de Biodiversidad del Santuario de Bosque de Niebla, que dio el doctor Rodolfo Dirso, dijo, y creo que a mí me inspiró muchísimo porque ojalá lo puedan consultar en la página del INECOL, está gratis para todos, y tiene unas fotografías increíbles del bosque de niebla, ¿no? Y dice, bueno, cual joyeles abren tus capullos, tus flores, rodeadas de follaje esmeralda, están en nuestras manos, ellas son nuestro atavío. Oh príncipes, solamente las tenemos prestadas en la tierra. Es un poema náhuatl que pues, nos invita mucho a la reflexión y a la responsabilidad que tenemos socialmente para la conservación de nuestra flora. Muchísimas gracias y espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y que haya sido de su agrado esta charla. Si tienen alguna duda, pues con gusto se las voy a estar respondiendo. Pues muchas gracias, Montserrat. La verdad es una presentación muy bonita. Me encantó cómo pusiste todas las imágenes de las orquídeas. Es en verdad una belleza, ¿no? Y gracias por habernoslas compartido. Sí tenemos algunos comentarios y algunas preguntas de Facebook y de Zoom, en especial de Zoom por nuestra compañera Elvia, que estuvo muy activa y nos dice, buenas tardes, qué bonita plática y qué bonito tema. Y pregunta, es, es muy buen, no, pregunta, la ponente, o sea, tú, Montserrat, ¿cultivas orquídeas en tu casa? ¿Nos podrías enseñar alguna? Tienes apagado tu micrófono, Montserrat. Sí, pero las tengo en la parte de mi jardín. Lo que yo les mencionaba es que este taller que voy a dar yo de orquideología básica se va a basar principalmente en lo que son las orquídeas ornamentales. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero promover lo que son el cultivo de las orquídeas nativas sin tener realmente conocimiento, sin que las personas tengan realmente conocimiento de dónde vienen estos ejemplares, ¿no? Entonces, lo principal es que si vamos a promover, por ejemplo, el cultivo de orquídeas nativas, pues provenga de estas unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, tenga un número de registro y no esté en ecosistemas. Por otro lado, yo creo que es muy interesante empezar con algo muy básico como son las orquídeas ornamentales, porque cuando no estás metido dentro del mundo de la orquidología, es algo que te va a ir llevando pasito a pasito y te vas a ir enamorando de este tema, ¿no? Te va a poder ayudar también a entender, pues, por ejemplo, cómo son las flores, la morfología. Regularmente este taller yo lo daba en Universum, pero ahorita por la pandemia, pues lo voy a empezar a dar online. Para las personas que estén interesadas, pues nos puedan escribir por correo y les envío un link. No sé si se los puedas compartir, por favor, porque allí se pueden registrar y pueden poner todos sus datos si tienen interés en que platiquemos un poquito más. Y pues sí, claro que les puedo dar orientación en cuanto al cultivo. Sí, nosotros estaríamos compartiendo tus datos a través de Zoom y de Facebook para que puedan contactar a la bióloga e informarse más acerca de los talleres, tanto del curso y del manual, que también es lo que nos están preguntando, cómo podrían obtener el manual. También comentan que es buena opción para los biólogos el cultivar orquídeas y generar una microempresa. ¿Qué piensas acerca de esto? Y claro, yo siempre he pensado que no solamente tenemos un enfoque totalmente lineal acerca de la biología, porque pues podemos explorar
en diferentes ámbitos, ¿no? Mencionaba dentro de lo que cabe el desarrollo sostenible, pues aliémonos con otras organizaciones, ya sean, por ejemplo, ONGs, porque muchas veces esas ONGs pues también reciben, pues hay muchos, inclusive programas gubernamentales que ofrecen incentivos económicos para la promoción de este tipo, por ejemplo, de laboratorios in vitro o de conservación de flora nativa con micropropagación, por ejemplo, que es una alternativa muy buena y que no afecta a los ecosistemas. En Gracias. este sentido, pues sí, o sea, nos pueden escribir, igual les podemos dar como pues un poco de asesoría en ese ámbito. También hacen otro comentario de: la vainilla es una contribución de México para el mundo. Sin embargo, actualmente en el 80% de la producción de la vainilla natural proviene de Madagascar. En la actualidad, los consumidores han incrementado su demanda por preferir consumir alimentos naturales más que sintéticos. Es una lástima que se haya perdido la oportunidad de explotar su producción en México. Pues justamente por eso mencioné también a la doctora Rebeca Menchaca, porque este año sacó lo que es todo un programa que va a estar dedicado al apoyo a los productores locales de vainilla en México. Yo creo que este comentario es muy acertado porque si bien la vainilla, como es una orquídea totalmente mexicana, pues tiene una mayor producción en otros lugares, ¿no? En Madagascar, en Francia. Creo que tenemos mucho potencial como país para poder generar ese tipo de proyectos que lleguen realmente a los pueblos locales y que apoyen a las comunidades locales. Sobre todo un recurso tan padre, tan exclusivo, por ejemplo, de nuestra zona, ¿no? Aquí el problema también es, por ejemplo, lo que les mencionaba es la variabilidad genética. Hay muchos estudios que se están haciendo y estamos viendo que se están pues perdiendo las variedades silvestres. Entonces también es muy importante conservar muchas veces lo que es el germoplasma de las plantas, eh, pero las plantas nativas de la zona, ¿no? Esto a través de cultivo in vitro también se podría hacer, pero se promueve más a través del cultivo tradicional, que es como lo hacen, ¿no? Desde el secado, la extracción del extracto de la vainilla, muy diferente al extracto pues químico que nos venden en los supermercados y es muy dañino, por ejemplo, para nuestra salud, ¿no? Muchas gracias. Y también preguntan, ¿se conoce el lugar que ocupa México en el mundo en diversidad de orquídeas? El primer lugar lo ocupa Colombia, pero México está entre los primeros lugares. La verdad, no sé exactamente en qué lugar ocupe México en diversidad de orquídeas, pero sí Preguntan por Facebook, Chao Pimentel, que estaba muy chida tu plática, y cómo se podría adaptar estos proyectos para la preservación de las zonas naturales en las zonas más urbanas. Es que usualmente es más difícil por la actividad humana. justamente creo que parte de incluir, por ejemplo, a la ciudad que lleva a cabo en el sureste es empezar primero a informar a las personas en las zonas urbanas de que existe esta problemática, ¿no? En segundo, permitir que las personas puedan participar en este tipo de proyectos. Les decía, podemos empezar por cosas muy básicas como por ejemplo la reforestación en zonas aledañas, porque todavía tenemos también muchas reservas naturales, por ejemplo, en toda la parte del Valle de México, ¿no? En promover proyectos que promuevan plantas nativas y polinizadores. Van poco a poco, ¿no? La orquideoflora, por ejemplo, en el Valle de México, también es de vital relevancia para su conocimiento y no solamente de diversidad, ¿no? Sino también
por ejemplo, apoyo a los productores locales, por ejemplo, en la zona de lo que es Xochimilco y Cuemanco, principalmente porque muchas veces se lleva a cabo de una manera que no tiene la reglamentación o orientar sobre todo a los productores en esta parte de las vías legales en las que ellos pueden crecer de alguna forma la producción, por ejemplo, ornamental de algunas plantas nativas. Sí, creo que, bueno, igual nos hacen una pregunta parecida, creo que igual se puede responder con lo que acabas de decir. En Facebook de Ritex dice, excelente charla, ¿cómo podría promover la conservación de las orquídeas desde mi comunidad? Bueno, primero, creo que lo básico en el lugar en donde tú te encuentres es que tú tengas realmente un interés por conocer, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que a lo mejor nosotros vemos y no sabemos qué es una orquídea, ¿no? Entonces creo que es muy bueno si, por ejemplo, tú empiezas por informarte en el sentido de buscar, pues, qué orquídeas hay en el mundo o cómo puede ser una orquídea, porque hay de diferentes tipos, ¿no? Hay de un hábito, por ejemplo, observar mucho más en los árboles, porque algunas son epífitas, observar algunas en la tierra, porque son terrestres, observar otras en las rocas. Es más que nada como estar un poco conectado al lugar en el que te rodea y aprender a respetar, como les decía, todas esas formas de vida y decir, bueno, yo ya la vi ahí, yo sé que está ahí, pero no me la voy a llevar a mi casa porque yo sé que está cumpliendo una función muy importante con otros organismos, ¿no? Con las hormigas, con los polinizadores, con los árboles. Si yo me la llevo, yo estoy afectando realmente a que se cumpla todo ese ciclo, esa dinámica, ¿no? Entonces empieza yo creo un poco por la conciencia de respetar eh, a los ecosistemas y por otro lado, si tú ya te quieres involucrar en proyectos de conservación y te das cuenta que hay problemáticas como incendios forestales en tu zona, si hay, por ejemplo, deforestación y están quedando tiradas por todas partes las orquídeas, pues generar en tu comunidad, organizarse y decir, bueno, ¿qué podemos hacer en este momento para poder cultivarlas, para poder hacer orquidarios comunitarios, para poder orientarnos y hacer por la vía legal todas las cosas bien, ¿no? Creo que es más como un esfuerzo colectivo, pero también de conciencia, lo que tú puedes ir generando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Nada lo vas a poder ir logrando solo, pero sí empieza desde empezar a pensarlo y después lo empiezas a crear con tus acciones, ¿no? Muchas gracias, Montserrat. Parece que son todas las preguntas y tienen mucha razón, ¿no? Empezar por uno mismo y luego transmitir y difundir, así como las personas que nos mostraste en tu presentación, tiene mucho que ver con la temática que estamos celebrando y todas las mujeres, las biólogas, las compañeras, incluso ingenieras, ¿no? Que es importante que haya diferentes ramas de diferentes carreras involucradas en cualquier ámbito y más en esta importante de la preservación. Y bueno, quiero agradecer a todos por estar presentes en esta charla. Muchas gracias a la ponente, a tanto a las personas que estuvieron en Zoom como en Facebook y en nombre de todos y todas los que conformamos Nestia Lab, les agradecemos por brindarnos su tiempo, especialmente a Montserrat por la presentación y les recordamos que todavía tenemos algunas actividades a lo largo de este día, el conversatorio más al rato y también las actividades del 25 de febrero que se estarán llevando a cabo pues en el honor del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. Y si quieren saber más al respecto, pueden consultar nuestros programas en nuestras distintas redes sociales. Igualmente estaremos como lo solicitaron tanto en Facebook como Zoom, estaremos dando los contactos de la bióloga Montserrat para los respectivos cursos o manuales. Y recuerden que nosotros somos Nestia Lab, divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego.